El amanecer del 8 de septiembre de 1900 fue, según todos los testimonios que han sobrevivido hasta hoy, uno de los más hermosos que jamás había visto la ciudad de Galveston. El cielo era de nácar, rosa y plateado al mismo tiempo. Las escamas de luz sobre el Golfo de México reflejaban todos los colores del arco iris, como si el mar estuviera celebrando algo que los hombres aún no comprendían. Un testigo llamado Buford T. Morris lo describió con estas palabras: nunca en su vida había visto un amanecer tan glorioso. A las 6 de la mañana, los panaderos de la calle del mercado encendían sus hornos. Los cocheros preparaban sus caballos frente a los elegantes hoteles de la avenida Broadway. Las sirvientas sacudían las alfombras en los porches de madera de las mansiones victorianas. Los pescadores tiraban sus redes al agua tranquila de la bahía. Y en el muelle más activo del estado de Texas, los estibadores comenzaban otro día de trabajo cargando y descargando los barcos que hacían de Galveston el corazón comercial del sur de los Estados Unidos. Era sábado, día de trabajo para la mayoría, pero también el último día de verano para miles de turistas que habían llegado a la ciudad a disfrutar de sus playas. Galveston era conocida como la Ciudad de las Adelfas, una isla larga y estrecha bañada por el sol, con palmeras en los boulevards, tranvías eléctricos que cruzaban la ciudad y una clase alta que rivalizaba en opulencia con Nueva York o Chicago. En 1900, Galveston era la ciudad más rica del estado de Texas. Su renta per cápita era una de las más altas de toda la nación. La avenida de Strand, el corazón financiero de la ciudad, era llamada el Wall Street del suroeste. Allí operaban los bancos, las casas de comercio, las bolsas de algodón que movían fortunas inimaginables. Sus 37.788 habitantes creían, con razón, que vivían en el lugar más próspero y civilizado del sur del país. Nadie, absolutamente nadie en esa mañana de nácar y de oro, imaginaba que antes de que terminara el día, más de 8,000 de ellos habrían muerto, que el 20% de la población de la isla desaparecería en cuestión de horas, que Galveston, la reina del Golfo, dejaría de existir tal como la conocían. Esta es la historia del mayor desastre natural en la historia de los Estados Unidos, la historia de una ciudad que creyó ser invencible, y la historia de un hombre que sabía lo que se venía, pero al que nadie quiso escuchar. Para entender por qué Galveston era una trampa mortal esperando el momento adecuado, hay que mirar un mapa. Galveston no es una ciudad construida sobre tierra firme. Es una isla barrera, una franja de arena de apenas 48 kilómetros de largo y menos de 5 kilómetros de ancho, separada del continente por la bahía de Galveston. Una lengua de tierra tan delgada y tan plana que en su punto más alto, en 1900, alcanzaba apenas 2,7 metros sobre el nivel del mar. 2,7 metros. Eso es lo que separaba a 37,000 personas del océano más activo del hemisferio occidental durante la temporada de huracanes. Para hacerse una idea de lo que eso significa, si usted estuviera parado en el punto más alto de Galveston en 1900 y lanzara una pelota al suelo, esa pelota apenas caería desde la altura de una mesa de comedor hasta el piso. Esa era la diferencia entre la ciudad y el mar. Y sin embargo, Galveston no tenía rompeolas, no tenía dique de protección, no tenía barrera alguna contra las tormentas del Golfo. ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta es también la respuesta a por qué murieron 8,000 personas. Durante décadas, los líderes de Galveston habían debatido la construcción de un malecón. Después del huracán de 1886 que destruyó completamente la ciudad vecina de Indianola, hasta el punto de que sus habitantes la abandonaron para siempre y nunca fue reconstruida, el debate se intensificó. Algunos arquitectos, algunos ingenieros, algunos ciudadanos previsores insistían: Galveston necesita una barrera, una pared de concreto, una defensa. Pero había una voz en la ciudad con más autoridad que cualquier ingeniero, una voz que pertenecía a un hombre de ciencia, con doctorado, con credenciales impecables. Y esa voz dijo que la idea de construir un dique era una locura. Esa voz pertenecía al Dr. Isaac Monroe Klein,
director de la Oficina Meteorológica de Galveston. En 1891, 9 años antes de la catástrofe, el Dr. Klein escribió en el periódico Galveston Daily News que la posibilidad de que un huracán de fuerza significativa pudiera golpear la isla era, y cito sus propias palabras, una idea descabellada. Argumentó que la forma de la costa y la geometría del Golfo hacían prácticamente imposible que una tormenta de gran intensidad se acercara directamente a Galveston. El artículo fue recibido con alivio, con gratitud incluso. Los propietarios de tierras, los banqueros, los empresarios que no querían gastar el dinero de sus impuestos en una obra de ingeniería costosa y, según Klein, innecesaria, respiraron tranquilos. Y el proyecto del dique fue archivado, para siempre. El Golfo de México, mientras tanto, no leyó el artículo del Dr. Klein. El Golfo tenía sus propios planes. El 30 de agosto de 1900, a unos 200 kilómetros al noroeste de la isla de Martinica, en el Atlántico tropical, una perturbación en la atmósfera comenzó a girar sobre sí misma. El Caribe la recogió y la alimentó con agua caliente, con humedad, con energía. El 3 de septiembre cruzó Cuba como tormenta tropical. Los meteorólogos del Observatorio de Belén en La Habana, los mejores expertos en huracanes del hemisferio en esa época, la siguieron con atención. Estudiaron su trayectoria, calcularon sus probabilidades y llegaron a una conclusión clara. La tormenta se dirigía hacia el Golfo de México, hacia Texas, hacia Galveston. Enviaron sus advertencias a Washington. Washington las ignoró. La Oficina Meteorológica de los Estados Unidos, bajo la dirección del jefe Willis Moore, tenía una política no escrita pero muy real: desconfiar de los meteorólogos cubanos. Moore consideraba que los científicos de la isla no tenían la autoridad ni la precisión suficientes para dictar los pronósticos que afectaban al territorio estadounidense. Así que las advertencias de Cuba fueron descartadas, y los meteorólogos de Washington, confiados en sus propios cálculos, predijeron que la tormenta giraría hacia el norte y azotaría la costa atlántica, no el Golfo. Se equivocaron. El 4 de septiembre, la oficina de Galveston recibió un telegrama escueto de Washington: perturbación tropical moviéndose hacia el norte desde Cuba. Nada más. Sin urgencia, sin alarma. El 7 de septiembre, el viernes anterior al desastre, el hermano menor de Isaac Klein, Joseph Klein, quien también trabajaba como meteorólogo en la misma oficina, pasó la noche en vela mirando los instrumentos. El barómetro caía. Las olas del Golfo eran inusualmente largas y pesadas. Las nubes del horizonte tenían una forma extraña. Joseph estaba inquieto, pero sin la autorización de Washington no había nada que pudiera hacer. Isaac Klein, por su parte, observaba el mar con una mezcla de preocupación y confianza en sí mismo. Era un hombre metódico, serio, inteligente. Llevaba 18 años en el servicio meteorológico, 11 de ellos en Galveston. Conocía el Golfo mejor que nadie. Y algo en las olas esa tarde le decía que todo no estaba bien. Pero también era el mismo hombre que, 9 años antes, había escrito que los huracanes graves no podían alcanzar Galveston. Y ese peso, el peso de sus propias palabras, de su propia reputación, quizás lo llevó a actuar más despacio de lo necesario. A las 10:30 de la mañana del sábado 8 de septiembre, Washington finalmente notificó que Galveston debía incluirse en la alerta de tormenta. 5 minutos después, Isaac Klein izó 2 banderines en el asta del edificio Levy, donde se encontraba la oficina meteorológica. La bandera roja con el cuadrado negro en el centro, tormenta de violencia marcada. La bandera blanca encima. El viento vendría del noroeste. Los habitantes de Galveston conocían la señal. Muchos la vieron ondear. Algunos tomaron sus cosas y buscaron refugio en edificios más altos y sólidos del centro. Pero muchos otros, los turistas en la playa, los niños jugando en la arena, las familias que disfrutaban del último sábado del verano, simplemente no actuaron. El tiempo era demasiado hermoso para ser peligroso. El sol brillaba todavía. ¿Cómo podía venir algo terrible de un cielo tan bello?
Lo que no sabían era que los puentes que conectaban la isla con el continente ya estaban siendo dañados por el mar, que para cuando la mayoría comprendiera la magnitud de lo que se venía, ya no habría forma de escapar. La trampa se estaba cerrando. La ciudad despertaba como cualquier sábado de septiembre. Los tranvías circulaban. Las campanas de las iglesias llamaban a misa matutina. En el orfanato de Santa María, en el extremo occidental de la isla, 10 monjas de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Palabra Encarnada preparaban el desayuno para 93 niños, desde bebés de meses hasta adolescentes de 14 años. Era un día de rutina. El agua del Golfo comenzó a entrar lentamente desde la playa. Esto no era completamente inusual. Galveston había sufrido desbordamientos menores antes, cuando las mareas altas cubrían brevemente las calles más cercanas al mar. Muchos residentes lo observaron con calma. Algunos incluso lo consideraron entretenido. Los niños chapoteaban en los charcos salados que cubrían las aceras. Pero esta vez era diferente. Esta vez el agua no se detenía. Para las 11 de la mañana, el agua tenía ya medio metro de profundidad en muchas calles. Las familias que vivían cerca de la playa comenzaron a abandonar sus casas y dirigirse hacia el centro de la isla, donde los edificios eran más altos y sólidos, pero los caballos ya no podían atravesar algunas calles. Los carruajes quedaban atascados. En la oficina meteorológica, el barómetro seguía cayendo a un ritmo que Isaac Klein nunca había visto en sus 11 años en Galveston. Registró el dato en su cuaderno. Su mano temblaba ligeramente. Al mediodía, los puentes que unían Galveston con el continente habían sido destruidos por las olas. En ese momento, sin que la mayoría de los habitantes lo supiera todavía, la ciudad quedó aislada. 37,000 personas en una isla sin salida. El agua seguía subiendo. Una sirvienta alemana, que trabajaba en la casa de doble U.L. Moody Jr., regresó de un mandado y reportó algo extraño. El agua que llenaba el patio de la mansión tenía sabor a sal. Moody lo entendió de inmediato. Si el agua del patio era salada, significaba que el océano y la bahía se habían unido. La isla ya no era una isla, era el fondo del mar. Moody ordenó evacuar a su familia de inmediato. A las 2 de la tarde, el viento soplaba a 100 kilómetros por hora. Las tejas volaban como hojas de papel. Los postes de telégrafo se doblaban y se quebraban. Las líneas de comunicación con el resto del país comenzaron a caer, una por una. A las 2:30, Galveston quedó incomunicada con el mundo exterior. Joseph Klein, el hermano meteorólogo, intentó caminar hasta la oficina del Western Union para enviar un telegrama urgente al gobierno federal advirtiendo que la pérdida de vidas sería catastrófica. Avanzó por las calles con el agua hasta la cintura. Llegó, pero los cables telegráficos también estaban caídos. Intentó llamar por teléfono a la oficina de Houston. Logró comunicarse. Alcanzó a transmitir el mensaje de urgencia. Y en ese momento, la línea murió. Galveston estaba sola. Para las 3:30 de la tarde, el viento había alcanzado 140 kilómetros por hora. La marea de tormenta, esa pared de agua empujada hacia tierra por los vientos del huracán, medía ya más de 4 metros de altura. Y el punto más alto de Galveston era de 2,7 metros. Las matemáticas no dejaban ninguna duda. Toda la isla estaba bajo el agua. Lo que ocurrió a continuación fue descrito por los sobrevivientes como un apocalipsis sin nombre. El huracán, que ahora golpeaba con vientos de más de 200 kilómetros por hora, no destruía las casas una a una. Las destruía en cadena. Tomaba los escombros de los primeros edificios derribados, maderas, vigas, ladrillos, hierros retorcidos, y los convertía en un muro viviente, una barrera de ruinas, en movimiento de 5 a 6 metros de altura, que avanzaba por la ciudad como una excavadora gigante, aplastando todo lo que encontraba a su paso. Los sobrevivientes la describían como una locomotora, como el fin del mundo, como algo para lo que no había palabras en ningún idioma humano. Las personas que intentaban huir eran golpeadas por estas vigas voladoras. Algunas murieron decapitadas por las pizarras arrancadas de los techos. El agua tenía la fuerza de un río en crecida.
No te dejaba estar de pie, te arrastraba, te hundía, te separaba de tu familia en cuestión de segundos. Piensa en esto. El volumen de agua que cruzó la isla de Galveston en esas horas fue equivalente al caudal del río Mississippi en periodo de inundación. Todo ese caudal, toda esa fuerza, concentrada sobre una franja de arena de 5 kilómetros de ancho. A las 6 de la tarde, el sol había desaparecido, no por el ocaso normal, sino porque el cielo estaba completamente negro. Negro de nubes, negro de lluvia, negro de polvo y escombros. Los sobrevivientes describían uniformemente lo mismo. Todo era negro, el agua era negra, el cielo era negro. No había nada en ninguna dirección que no fuera negro. Isaac Cline llegó a su casa a las 4 de la tarde después de caminar casi 3 kilómetros con el agua hasta los hombros. Encontró a su esposa, Cora May, embarazada de su cuarto hijo, con sus 3 hijas, su hermano Joseph, y decenas de vecinos que habían buscado refugio en la planta alta de su sólida casa de 2 pisos. La casa crujía, las paredes temblaban, el agua subía por las escaleras, y entonces la casa se despegó de sus cimientos. La corriente tomó la estructura entera, con todas las personas dentro, y la arrastró varios metros. El edificio colapsó. Isaac Cline fue lanzado al agua oscura y turbia junto a su hija menor, Esther, de 6 años. Se aferró a ella con una mano y nadó con la otra, trepando sobre escombros flotantes, sobre los restos de lo que pocas horas antes había sido un vecindario lleno de vida. Sobrevivió. Su esposa Cora May no. El cuerpo de Cora May Cline, embarazada en el momento de su muerte, no fue encontrado hasta el 3 de octubre de 1900, 25 días después del huracán, bajo los escombros de la casa donde había intentado refugiarse. En el extremo occidental de la isla, mientras la ciudad era destruida, las 10 monjas del orfanato de Santa María tomaron la decisión más heroica y más desgarradora de aquella noche de horror. Sabían que los edificios no resistirían. El agua ya cubría el primer piso. Los 93 niños, bebés, niños pequeños, adolescentes, estaban aterrorizados. Y las monjas tomaron una decisión. Si no podían salvarlos, al menos se asegurarían de que sus cuerpos no se perdieran, de que nadie muriera solo, de que nadie desapareciera sin ser encontrado. Ataron a los niños entre sí con cuerdas de tender ropa. Los amarraron también a ellas mismas, un niño de cada lado de una monja. 10 monjas, 93 niños, unidos todos por una cuerda, cantando himnos en la oscuridad, mientras el agua subía y los muros cedían. El edificio del orfanato colapsó a las 6:30 de la tarde. Los 93 niños murieron, las 10 monjas murieron. En los días siguientes, los equipos de rescate encontraron los cuerpos de las religiosas todavía unidos por las cuerdas a los niños a su cuidado. Habían elegido compartir el destino de los pequeños que no podían salvar en lugar de intentar sobrevivir solas. Solo 3 niños vivieron: William Marney, Frank Madera y Albert Campbell. Las cuerdas que los unían se rompieron durante el colapso y los 3 niños fueron arrastrados sobre un árbol arrancado de raíz que flotó durante horas hasta llegar a tierra firme en el continente. Amanecieron solos, en el barro, sin saber cuántos de sus amigos habían muerto. El orfanato de Santa María nunca fue reconstruido. Donde estuvo, hoy no hay ningún monumento proporcional a la magnitud de lo ocurrido aquella noche. El domingo 9 de septiembre de 1900 amaneció sobre la desolación. El huracán había pasado. El viento se calmó. El agua fue retrocediendo lentamente, dejando atrás una ciudad que ya no existía. 2/3 de Galveston habían sido destruidos. Más de 3.600 casas completamente demolidas. Otros miles de edificios, dañados más allá de toda reparación. El 15% de la ciudad. No había nada. Ni paredes, ni cimientos, ni árboles. Solo arena. Los supervivientes comenzaron a salir de los escombros en los primeros rayos del sol. Caminaban sobre montañas de maderas, ladrillos y hierros retorcidos que podían llegar a los 5 metros de altura. Y bajo esas montañas de escombros había cuerpos.
Miles de cuerpos, muchos de ellos identificables todavía, muchos otros no. El problema de los muertos se convirtió rápidamente en la segunda crisis de Galveston. En los primeros días, los cuerpos fueron cargados en barcazas y llevados mar adentro para ser arrojados al Golfo. Las autoridades pensaron que era la forma más rápida de deshacerse de los cadáveres y prevenir epidemias. Pero el mar no los aceptó. Las corrientes los devolvieron. En los días siguientes, las playas de Galveston estaban cubiertas de los mismos cuerpos que habían intentado deshacerse en el océano. Fue entonces cuando comenzaron las cremaciones masivas. Durante días y días, las hogueras ardieron en toda la isla. Los sobrevivientes trabajaban con máscaras en la cara para soportar el olor. Las columnas de humo negro se podían ver desde el continente. El número final de muertos nunca pudo determinarse con precisión. Los registros más conservadores hablan de 6.000 muertos. Los más altos, de 12.000. La cifra oficial, la que aparece en la mayoría de los documentos históricos, es de 8.000 personas, el 20% de la población de la isla. Para comparar, el huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans en 2005 y que se considera el mayor desastre climático moderno de los Estados Unidos, mató a aproximadamente 1.800 personas. El terremoto de San Francisco de 1906 mató a unas 3.000. La gran tormenta de Galveston mató más que los dos juntos, en una sola noche, en una sola isla. Y de entre las 37.788 personas que vivían en Galveston antes del 8 de septiembre de 1900, 99 familias desaparecieron completamente. No quedó nadie que contara su historia. No quedó ningún nombre. Solo los registros vacíos del censo. Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana y que ya tenía 78 años en aquel momento, llegó a Galveston 10 días después del huracán para coordinar los esfuerzos de ayuda. Era una de sus últimas misiones. Organizó la distribución de alimentos, medicinas y materiales de construcción. Permaneció en la ciudad durante varios meses. Pero incluso ella, que había visto guerras y terremotos y epidemias, dijo que Galveston era diferente, que nunca había visto nada igual. Cuando el polvo se asentó, si es que el polvo alguna vez se asienta sobre 8.000 muertos, comenzó la pregunta inevitable. ¿Quién tuvo la culpa? La respuesta es incómoda porque no apunta a un villano único, apunta a un sistema, a una cadena de arrogancia y desidia institucional que comenzó años antes de aquella noche de septiembre. Los meteorólogos cubanos de La Habana habían seguido la tormenta correctamente. Habían advertido que se dirigía hacia el Golfo, hacia Texas. La Oficina Meteorológica de Washington los ignoró deliberadamente, en parte por orgullo institucional, en parte por la política de Willis Moore de no compartir el crédito de los pronósticos con observatorios extranjeros. Resultado, las advertencias llegaron tarde. Isaac Klein había declarado públicamente, con su autoridad científica, que un huracán grave no podía alcanzar Galveston. Esa declaración frenó la construcción del dique que podría haber salvado miles de vidas. Klein mismo lo reconoció años después, en la soledad de su conciencia. La pérdida de su esposa embarazada, fue para él una carga que llevó durante el resto de su larga vida. Murió en 1955 a los 93 años. Dedicó los 55 años que siguieron a la tormenta al estudio de los huracanes. Se convirtió en uno de los mayores expertos mundiales en ciclones tropicales. Algunos historiadores dicen que lo hizo por vocación científica. Otros dicen que lo hizo por culpa. Quizás ambas cosas son verdad. Y los líderes de la ciudad, los empresarios, los propietarios de tierras que habían desechado los proyectos de construcción de un malecón durante décadas por razones económicas. Ellos también cargaron con su parte de responsabilidad. La naturaleza no negocia, no pide permiso, no espera a que la Junta Municipal apruebe el presupuesto de obras públicas. El mar llega cuando decide llegar. Lo que ocurrió después fue extraordinario. Galveston no murió. Muchos lo esperaban. Muchos lo aconsejaron. Arquitectos, funcionarios, periodistas de todo el país escribieron que la ciudad debía ser abandonada,
que era un error vivir en una isla tan vulnerable, que la naturaleza había hablado con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones. Pero los galvestonianos decidieron otra cosa. En 1902 comenzaron la construcción de uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia de los Estados Unidos. Un malecón de 16 pies de altura, 5 metros de espesor y, en su primera fase, casi 5 kilómetros de longitud a lo largo del frente marítimo de la isla. Un muro de concreto diseñado específicamente para resistir el impacto de una marea de tormenta. El mismo muro que décadas antes nadie había querido pagar. Y luego hicieron algo aún más extraordinario. Elevaron la ciudad. Bombeando arena desde el fondo de la bahía de Galveston, levantaron el nivel del suelo de 500 manzanas completas, en algunos puntos hasta más de 5 metros por encima de su altura original. Para levantar los edificios existentes, los colocaron sobre gatos hidráulicos sin interrumpir los servicios. Se dice que en algunas iglesias se continuaron celebrando misas mientras el edificio era elevado centímetro a centímetro. En 1915, el primer gran huracán, después de 1900, golpeó Galveston con una marea de tormenta ligeramente superior a la de 1900. El malecón aguantó. Murieron 8 personas dentro de la ciudad, en lugar de 8,000. La lección había sido aprendida, con sangre, con lágrimas y con 8,000 muertos, pero había sido aprendida. El malecón de Galveston existe todavía hoy. Se extiende ahora a lo largo de más de 16 kilómetros. Es uno de los malecones de protección costera más largos del mundo. Y cada turista que camina sobre él, cada familia que extiende su toalla en la playa a su sombra, está disfrutando de la vida gracias a una lección que costó 8,000 vidas aprender. El huracán de Galveston de 1900 sigue siendo, más de 125 años después, el desastre natural más mortífero en toda la historia de los Estados Unidos, más que el terremoto de San Francisco, más que el huracán Katrina, más que el tornado de Joplin, más que cualquier inundación, incendio o nevada que haya asolado este país antes o después. Y sin embargo es una historia que la mayoría de la gente no conoce. Un evento que quedó sepultado bajo el peso de los siglos y de otras tragedias más recientes y mejor documentadas. ¿Por qué importa recordarlo hoy? Porque las mismas dinámicas que hicieron posible la catástrofe de 1900 siguen presentes en nuestro mundo. La arrogancia institucional que descartó las advertencias de los meteorólogos cubanos. La inercia económica que impidió la construcción del malecón durante décadas. La confianza irracional de una comunidad en su propia invulnerabilidad. El precio, siempre demasiado alto, de ignorar a quienes ven el peligro antes que los demás. En 1891, Isaac Klein dijo que un huracán capaz de destruir Galveston era una idea descabellada. En 1900, el mar le respondió. 8,000 personas pagaron por esa respuesta. Los cuerpos de muchos de ellos nunca fueron encontrados. Las familias que desaparecieron por completo, los 99 apellidos que se borraron del mapa en una sola noche, no dejaron a nadie que pudiera reclamar su memoria. Sus historias se perdieron con ellos, arrastradas por la misma agua oscura que se los llevó. Pero algunas historias sobrevivieron. La historia de las monjas del orfanato de Santa María, que eligieron atar su destino al de los niños que cuidaban, en lugar de intentar salvarse solas. La historia de Isaac Klein, que nadó en la oscuridad con su hija de 6 años, aferrada a su pecho, y que pasó el resto de su vida tratando de entender y de prevenir lo que no supo ver a tiempo. La historia de los galvestonianos, que al día siguiente de la peor noche de sus vidas decidieron no rendirse y construir una ciudad más fuerte sobre las cenizas de la que habían perdido. Estas son las historias que merecen ser recordadas, porque la naturaleza no negocia. No da avisos repetidos, no espera a que estemos listos, pero los seres humanos tenemos la capacidad de aprender, de escuchar, de construir los malecones antes de que el mar llegue, en lugar de construirlos después. Esa es la lección de Galveston, y ojalá no necesitemos pagarla de nuevo.